Prepárate para un recorrido de 1 hora, por algunas de las tragedias más horribles que jamás se hayan presenciado en el mundo de la gimnasia. Desde fuertes caídas que fueron deteriorando la vida de gimnastas, hasta muertes en el acto. Estos casos te perturbarán por toda 1 hora. ¿Te animas a ver el video? Bajemos directo al abismo. Fu Yen-min Triet tenía apenas 18 años, una edad en la que la mayoría sueña con la universidad, una carrera y las infinitas posibilidades de la juventud. Pero para esta joven promesa de la gimnasia vietnamita, un accidente de una fracción de segundo convirtió esos sueños en tragedia. Lo que debía ser una sesión de entrenamiento rutinaria se convirtió en el final de todo por lo que había trabajado. Durante un salto mortal hacia atrás, algo que había realizado incontables veces, Triet cayó directamente sobre su cabeza. La lesión fue inmediata y devastadora. Triet perdió todo movimiento del cuello hacia abajo. Fue trasladado de urgencia al Hospital E en Hanoi para una cirugía de emergencia y posteriormente transferido al Hospital Bach Mai. Allí, rodeado de máquinas y personal médico, comenzó una dolorosa y prolongada lucha por sobrevivir. No podía moverse, no podía respirar por sí mismo, y aún así, de alguna manera, conservaba la esperanza. Realmente valoro la vida. Quiero seguir viviendo, susurró después de su segunda cirugía. Esa súplica silenciosa destrozó a quienes lo rodeaban. Su entrenador, el mayor Hao Trung Lin, se quebró al recordarlo, abrumado por el valor que aún tenía su joven atleta. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la condición de Triet empeoró. En abril fue trasladado al Hospital Thanh Nam, donde pasó sus últimos días rodeado de su familia devastada. El 9 de mayo de 2024, Nguyen Minh Triet falleció. Su muerte sacudió profundamente a la comunidad deportiva de Vietnam. No era solo un atleta, era el centro emocional de su familia. El tercero de 4 hermanos, Triet, era un sostén silencioso. Su padre estaba jubilado y trabajaba en empleos de seguridad para llegar a fin de mes. Su madre luchaba contra el cáncer. Su hermano mayor estaba demasiado enfermo para trabajar y su hermana menor tenía apenas 5 años. Cada mes, Triet entregaba todo su salario de la gimnasia para ayudar a mantenerlos, sin quejarse jamás. Incluso bajo esa enorme presión, Triet entrenaba más duro que nadie. Los entrenadores lo describían como incansable, motivado no por la fama, sino por el sueño de representar a Vietnam en el escenario mundial. Comenzó en la gimnasia a los 7 años. A los 12, ya había ganado un lugar en la selección juvenil nacional. A los 15, había obtenido títulos nacionales en las categorías sub-12 a sub-15. En 2022, ganó con orgullo una medalla de bronce para el equipo del ejército en el 9º Festival Nacional de Deportes de Vietnam. Su siguiente objetivo era claro, ingresar al equipo nacional mayor. También estaba solo unas semanas de terminar la preparatoria, pero todo eso llegó a un final devastador, el 10 de noviembre de 2023, en el Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo en Hanoi. Durante la práctica, Triet intentó 2 saltos mortales hacia atrás y aterrizó en un foso de espuma, diseñado para amortiguar caídas y proteger a los atletas. Pero algo salió terriblemente mal. El aterrizaje comprimió su cuello con una fuerza mortal, dejándolo paralizado. Lo que le ocurrió a Triet no debía suceder. El equipo, la rutina, todo estaba pensado para ser seguro. Pero la gimnasia, a pesar de su belleza, puede ser implacable. En los meses siguientes, el apoyo no dejó de llegar. La Federación de Gimnasia de Vietnam, el Departamento de Deportes y numerosos donantes hicieron todo lo posible por brindarle atención, pero el daño ya estaba hecho. Al funeral de Triet asistieron más de 200 personas. Su entrenador, entre lágrimas, admitió que se habían preparado para lo peor. Sabíamos las probabilidades, pero aún así duele, dijo. Triet siempre había luchado con más fuerza cuando más importaba. Ese espíritu nunca lo abandonó. Su historia es más que una tragedia. Es un recordatorio de sacrificio, resiliencia y del peso oculto que muchos jóvenes atletas cargan. Trevin Joslin tenía apenas 12 años. Era alegre, brillante y rebosante de confianza. Una gimnasta talentosa y estudiante querida en la Taberham High School de Norfolk. Tenía una calidez natural que hacía que cada lugar al que entraba se sintiera un poco más luminoso. El 12 de marzo de 2014, entró a la clase de educación física como cualquier otro día, sin saber que sería el último. Era una lección estándar de educación física, nada peligroso ni fuera de lo común. Los niños reían, se estiraban y se movían por el gimnasio con la energía habitual de la juventud. Cerca del final de la clase, se les dio la oportunidad de elegir su aparato favorito. Trevin,
tan entusiasta como siempre, eligió el caballo con arzones. Ya había completado algunos saltos con éxito ese día. Todo parecía estar bien, hasta que dejó de estarlo. Mientras corría hacia el aparato, lista para saltar, su pie derecho se enganchó en el borde. Fue un error mínimo, un paso en falso de una fracción de segundo, pero lo cambió todo. Trevin perdió el equilibrio en el aire y se estrelló hacia adelante, cayendo boca abajo sobre la colchoneta. Al principio, no parecía una tragedia. Parecía que podría recuperarse. No lloraba, solo estaba ahí, en silencio. Sus compañeros se acercaron pensando que solo estaba sin aliento, pero algo no estaba bien. Trevin apenas podía moverse. Intentó hablar, pero no podía formar palabras. El pánico comenzó a propagarse. Su maestra, Shirley Nasby, corrió hacia ella y el personal llamó de inmediato a emergencias. La supervisora de apoyo pastoral de la escuela, Lynn Hammond, comenzó a practicarle RCP. «Solo quieres creer que una niña aún está respirando», dijo Hammond más tarde, con la voz temblorosa al recordarlo. Trevin fue trasladada de urgencia al hospital Addenbrooke's en Cambridge, pero el diagnóstico fue devastador. Una lesión catastrófica por hiperextensión en el cuello. Su médula espinal había sufrido daños graves. A pesar de todos los esfuerzos, Trevin falleció una semana después, el 19 de marzo de 2014. Su muerte sacudió a la escuela y a la comunidad. Era tan fuerte, tan llena de vida, que resultaba incomprensible. Durante la investigación judicial, se reveló que Trevin tenía una condición previa en el cuello, algo que pudo haber aumentado su riesgo en actividades de alto impacto como la gimnasia. La escuela tenía documentación al respecto, pero debido a un error administrativo, no todo el personal relevante había sido informado. Aún así, los investigadores no encontraron negligencia ni mala conducta. No ocurrió nada imprudente. La dolorosa verdad era que incluso una niña sana podría no haber sobrevivido a la misma lesión. Fue un accidente trágico, sin culpables, sin responsables a quienes señalar, pero eso no hizo la pérdida más fácil de aceptar. Shirley Nasby, la maestra que dirigía la clase, recordó a Trevin con cariño, con la voz quebrada al describir sus últimos momentos. Estaba sonriendo a mitad de la carrera, lista para saltar hacia su futuro, y luego todo desapareció. Los padres de Trevin no hablaron públicamente después de la investigación. ¿Qué palabras podrían capturar un dolor así? En el después, la escuela creó un jardín tranquilo en su memoria, con un cerezo plantado en su honor. El director Peter Ware dijo que el nombre de Trevin aún se menciona con frecuencia entre estudiantes y personal. Siempre tenía una sonrisa en el rostro. Recordó, con la mirada baja. Será recordada con mucho cariño. El dictamen oficial fue muerte accidental, pero para cualquier padre, cualquier maestro o cualquier persona que haya confiado en la seguridad de un día escolar, se sintió como algo más, un desgarro en el tejido de lo cotidiano que nunca terminaría de sanar. Con solo 23 años, Anton Malle ya era un héroe nacional. Había ganado una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 y se estaba convirtiendo rápidamente en una de las estrellas más brillantes de la gimnasia internacional. Pero en el verano de 1930, durante lo que debía ser otro hito en su ascendente carrera, la tragedia golpeó y el deporte nunca volvió a ser el mismo. Los campeonatos mundiales de 1930, entonces conocidos como el Torneo Internacional, estuvieron marcados por la desgracia desde el inicio. Fuertes lluvias empaparon Luxemburgo, obligando a los organizadores a trasladar apresuradamente la competencia de un estadio adecuado a un pequeño gimnasio escolar. La decisión fue precipitada, las condiciones improvisadas y el equipo peligrosamente deficiente. Aún así, el evento continuó. Anton, conocido cariñosamente como Tone por aficionados y compañeros, tomó su lugar en las anillas. Había entrenado para ese momento durante años. Su rutina era precisa y concentrada. Pero al desmontar, la tragedia se desplegó. La colchoneta bajo él era delgada, mal asegurada y muy por debajo de los estándares de seguridad. No amortiguó la caída. Anton golpeó el suelo con fuerza y se desplomó, gritando de dolor. No había personal de emergencia listo. No había cámaras para capturar el momento. Solo confusión, miedo y susurros frenéticos. Fue trasladado a un hospital cercano, pero quedó claro de inmediato que la lesión era catastrófica. Su columna había quedado destrozada. Anton luchó durante la noche, pero el 15 de julio de 1930 sucumbió a sus heridas. A pesar de su muerte, la competencia continuó. El equipo yugoslavo, devastado y de luto, decidió seguir adelante. Uno de los compañeros de Anton, Josef Promosic, incluso ganó el título individual completo. El equipo quedó en tercer lugar general, pero la victoria sonó vacía.
Uno de los suyos no regresó a casa. Esto no fue solo un accidente fortuito. El compañero olímpico y amigo Edvard Antosiewicz, quien había compartido podio con Anton en 1928, condenó más tarde la gestión del evento. Señaló el traslado apresurado del recinto, el equipo inseguro y la negligencia general. No fue el único indignado. Otro gimnasta yugoslavo, Leon Stukeli, también sufrió una caída ese día y se vio obligado a retirarse. Anton no tuvo esa oportunidad. Una investigación confirmó los peores temores. El piso del gimnasio estaba cubierto con colchonetas inadecuadas, que ofrecían poca protección para aterrizajes de alto impacto. No se realizó una evaluación de riesgos adecuada. En la gimnasia, un deporte donde incluso el más mínimo error puede ser fatal, no hay lugar para la negligencia. El cuerpo de Anton regresó a Ljubljana en tren el 18 de julio. El Salón Sokol de Eslovenia se convirtió en un memorial temporal. Más de 10.000 personas acudieron a rendirle homenaje. Su féretro pasó por Skopje Loka y llegó a Bohinjska Bistrica, donde fue sepultado bajo las montañas cerca de las cuales había crecido. Hoy, su tumba está marcada por un busto de bronce esculpido por Lojze Dolinar, un homenaje duradero a un joven que murió al servicio del deporte que amaba. Desde 1970, se celebra una competencia conmemorativa anual en su honor, y calles en Ljubljana y Bohinjska Bistrica aún llevan su nombre. Anton Mále no murió en una guerra ni por un acto de imprudencia. Murió haciendo lo que amaba, compitiendo por su país en un certamen que debió protegerlo. Su historia es un recordatorio inquietante de lo fácil que la gloria puede transformarse en duelo y del precio que a veces los atletas pagan por los sueños que persiguen. Era un día de verano común en una de las principales escuelas de gimnasia de Rumania, en Deva. Dentro del gimnasio, la pequeña Alexandra Huczi, de 12 años, entrenaba en silencio y sola, trabajando con cuidado en ejercicios debido a una reciente lesión en la muñeca. Pesaba apenas 25 kilos, pero cargaba un peso extraordinario, el legado de la mundialmente famosa tradición gimnástica rumana. Los entrenadores decían que tenía algo especial, y lo tenía, hasta el momento en que dejó de tenerlo. Esa mañana, nada parecía fuera de lo normal. Alexandra había estado practicando en el foso de espuma, mostrando la misma concentración y disciplina que ya la habían convertido en una promesa. Entonces, de la nada, se acercó a su entrenadora, Liliana Cosma, y con voz suave dijo que necesitaba ir al baño. Minutos después, regresó pálida y temblando, y susurró que no podía continuar. Acababa de vomitar. La entrenadora Cosma no dudó. Fueron directo al médico de la escuela, pero para entonces algo dentro de Alexandra ya estaba fallando. El médico llamó rápidamente a una ambulancia. Según el doctor, Alexandra aún estaba consciente cuando la subieron, pero la enfermera que la acompañó dijo después otra cosa. Alexandra ya estaba en coma. El misterio se profundizó. No había habido caída, ni impacto, ni signos externos de lesión. Algo dentro de ella simplemente dejó de funcionar. Fue trasladada de urgencia del Hospital Pediátrico de Deva a la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Condado. A medida que su estado empeoraba, fue trasladada en helicóptero, a 43 minutos de distancia, a la unidad de neurocirugía en Timișoara. Tubos y cables mantenían con vida su frágil cuerpo. A su alrededor, se acumulaban flores e íconos religiosos, regalos de desconocidos de todo el país que seguían su historia en las noticias. Rumania observaba con ansiedad mientras los reportes sobre su estado se transmitían cada noche. Los médicos realizaron todas las pruebas posibles, pero el panorama se volvía más sombrío con cada hora. Finalmente, un neurocirujano reveló la verdad devastadora. No fue la gimnasia lo que causó el colapso de Alexandra. Fue un defecto congénito oculto, una malformación en los vasos sanguíneos profundos de su cerebro. Uno de ellos se había roto, provocando una hemorragia cerebral súbita y masiva. No hubo trauma, no hubo advertencia, no hubo tiempo. Había caído en un coma de 3er grado, y su cerebro se estaba inundando lentamente de sangre. Mientras tanto, en su pequeño pueblo cerca de Foltiseni, sus padres ni siquiera sabían lo que había ocurrido. No tenían teléfono. Para cuando la noticia llegó a ellos, Alexandra ya llevaba horas luchando por su vida. Había comenzado en la gimnasia a los 6 años, decidida, seria y llena de energía. Como muchas niñas rumanas antes que ella, provenía de la pobreza y entrenaba con una dedicación feroz. Recientemente había sido coronada campeona nacional de su categoría y hablaba con frecuencia de sus sueños olímpicos. Estaba muy feliz cuando ganó Rumania. Había dicho en una entrevista el año anterior, de pie con orgullo en su leotardo: «No tengo tiempo para amigos, pero me gusta el gimnasio». Tenía 12 años. Durante 5 días, Alexandra permaneció en coma, su pequeño cuerpo sostenido por máquinas. Pero la chispa que la hacía tan especial se fue apagando. El 20 de agosto de 2001,
Murió. No hubo una caída dramática, ni gritos, ni una lesión visible. Solo un momento silencioso, su susurro a la entrenadora, la palidez en sus ojos, y luego el silencio. La historia de Alexandra Hucii aún resuena en los gimnasios de Rumania. Una niña que persiguió el oro y la gloria, derribada no por un error, sino por algo que nadie pudo ver jamás, sin advertencia, sin oportunidad. Era mayo de 1988 en Tokio, Japón. Julissa Gómez, una gimnasta de 15 años de los Estados Unidos, se estaba preparando para las finales de salto en la Feria Mundial del Deporte. Ya se había hecho un nombre en competencias nacionales y era vista como una fuerte candidata para el próximo equipo olímpico de Estados Unidos de 1988. Este era un gran paso en su carrera en ascenso. Julissa era conocida por su enfoque y fuerte ética de trabajo. No era llamativa ni ruidosa, pero siempre estaba comprometida. Nació el 4 de noviembre de 1972 en San Antonio, Texas. Julissa era hija de Otilia y Ramiro Gómez, dos ex trabajadores agrícolas que se habían esforzado para darles a sus hijos una mejor vida. Su amor por la gimnasia comenzó a los 5 años, y a los 10 ya entrenaba con el reconocido entrenador Bela Karolyi en Houston. Rápidamente ascendió en los niveles. En 1986, quedó en cuarto lugar en la competencia general del Campeonato Nacional de Estados Unidos y ganó un lugar en el equipo nacional. Para el año siguiente ya competía internacionalmente. Sus mejores eventos eran las barras asimétricas y la viga de equilibrio, pero fue el salto el que se convirtió en el enfoque de su carrera. En 1987, Julissa dejó el gimnasio de Karolyi, frustrada por su estilo de entrenamiento intenso, y se trasladó a entrenar con Al Fong en Blue Springs, Missouri. Fong tenía un enfoque diferente, más paciente y solidario, y se convirtió en una figura importante en la vida de Julissa. A medida que se acercaban los Juegos Olímpicos de 1988, Julissa comenzó a trabajar en el salto Yurchenko, una de las habilidades más difíciles y peligrosas en la gimnasia. Requería una rodada hacia atrás sobre el trampolín seguida de una ronda atrás con manos sobre el potro de salto. Aunque tenía talento natural, Julissa tenía problemas con este movimiento. Su forma no era consistente, y tanto sus entrenadores como sus compañeras de equipo lo notaron. Aún así, la empujaron a seguir practicándolo y a presentarlo en competencia. El 5 de mayo de 1988, durante los calentamientos para la final de salto en Tokio, algo salió terriblemente mal. Mientras corría hacia el salto, su pie resbaló. Perdió el control y chocó de cabeza contra el potro de salto. La lesión fue inmediata y grave. El cuello de Julissa se rompió y quedó paralizada del cuello hacia abajo. El entrenador Fong, quien había creído en su potencial, observó con horror. Más tarde cuestionó la presión que se coloca sobre los atletas jóvenes para dominar movimientos tan riesgosos. Julissa fue llevada de urgencia a un hospital. Sus padres volaron desde Texas a Japón para estar a su lado. Los médicos intentaron estabilizarla, pero su condición empeoró cuando se desconectó del respirador. La falta de oxígeno causó daño cerebral severo y cayó en coma. Julissa permaneció en un estado catatónico. Solo podía parpadear. Su lesión fue rara en la gimnasia. A diferencia de los esguinces o fracturas comunes, las lesiones en la columna vertebral de este tipo eran casi desconocidas. Su familia continuó cuidándola durante 3 años, pero el 8 de agosto de 1991, falleció a los 18 años debido a complicaciones de su lesión. La muerte de Julissa conmocionó al mundo de la gimnasia y condujo a importantes cambios en la seguridad. La Federación Internacional de Gimnasia hizo obligatorias las colchonetas de resorte en forma de U durante las competencias, no solo en prácticas. Estas colchonetas brindaban más apoyo a las gimnastas y una zona de aterrizaje más segura. El potro de salto también fue reemplazado por una mesa de salto más grande y estable para prevenir futuros accidentes. También se agregó una nueva regla. Cualquier gimnasta que ejecutara el salto Yurchenko sin las colchonetas de seguridad adecuadas recibiría una puntuación de 0. Estos cambios se hicieron directamente como respuesta a lo que le ocurrió a Julissa. El entrenador Fong habló más tarde sobre los peligros del deporte, diciendo que las gimnastas deben ser conscientes de los riesgos, pero mantenerse enfocadas en sus metas. Las compañeras de Julissa la honraron dedicándole su temporada. Sus padres también compartieron un mensaje alentando a los jóvenes atletas a seguir persiguiendo sus sueños, tal como lo hizo su hija. La vida de Julissa Gómez estuvo llena de potencial. Su legado vive no solo en los cambios de seguridad que hoy protegen a los atletas, sino también en los recuerdos de quienes la conocieron y se inspiraron en su fortaleza. El 15 de marzo de 2019, cuando Brooke Callahan, de 16 años,
pisó la pista de salto en la arena del campeonato regional en Columbus, Ohio. La estudiante de Westerville High School había pasado 4 años dedicada a conseguir una beca de gimnasia para la Universidad Estatal de Ohio. Sus padres, ambos trabajando 2 empleos para pagar los costos de entrenamiento, habían sacrificado todo para llegar a este momento. Brooke era conocida por su ética de trabajo incansable y su poder explosivo en el salto. Con 1,57 m de estatura y un cuerpo compacto y musculoso, poseía la rara combinación de velocidad y precisión que llamaba la atención de los entrenadores. Era la primera en llegar a las prácticas y la última en irse, quedándose después de hora para perfeccionar habilidades que otros ya habían dominado. La arena zumbaba con energía nerviosa mientras más de 200 gimnastas se preparaban para el clasificatorio regional. La compañera de Brooke, Jessica, había caído durante el calentamiento en la misma mesa de salto, sacudiendo la confianza del equipo, pero Brooke parecía imperturbable, aplicando magnesio en sus manos y visualizando su rutina con una determinación enfocada. La pista de salto había sido recientemente reacondicionada, y varias gimnastas mencionaron que la textura se sentía diferente a la de sus gimnasios de origen. El trampolín, en uso por 3 temporadas, mostraba desgaste en los bordes. Durante la inspección del equipo, los oficiales notaron la cinta de agarre desgastada, pero la consideraron aceptable para la competencia. Cuando Brooke levantó la mano para señalar a los jueces, la arena quedó en silencio. Había realizado este salto cientos de veces, un Yurchenko con doble giro que requería sincronización perfecta y conciencia espacial. Su carrera de aproximación comenzó con su potencia característica, sus pies golpeando la pista mientras generaba impulso para su despegue explosivo. A 25 metros de la pista, Brooke alcanzó su marca y se lanzó hacia el trampolín, pero cuando su pie izquierdo hizo contacto, la cinta de agarre desgastada no proporcionó la tracción adecuada. Su pie resbaló solo 5 centímetros hacia la derecha, pero en gimnasia, 5 centímetros pueden ser como medio metro. La ligera desviación alteró la posición de su cuerpo en 15 grados, desajustando la orientación espacial desarrollada durante años de repetición. Sus manos golpearon la mesa de salto en un ángulo incorrecto, lanzando su cuerpo al aire con una rotación hacia adelante peligrosa. En lugar del doble giro controlado que había planeado, el cuerpo de Brooke completó solo una rotación y media. Volaba a ciegas, con la espalda hacia el tapete de aterrizaje y la cabeza liderando el descenso hacia la superficie implacable. El impacto fue devastador. El cuello de Brooke se comprimió en un ángulo severo cuando todo su peso corporal, más el impulso de su caída de 2,5 metros, empujó sus vértebras cervicales con fuerza aplastante. Las vértebras C4 y C5 se fracturaron al instante, con un crujido distintivo audible para los entrenadores cercanos. Su médula espinal se seccionó por completo en el punto de impacto, cortando todas las vías neuronales por debajo de la lesión. Su cuerpo quedó inerte de inmediato, sus piernas girando por encima de su cabeza mientras el impulso restante la llevaba a una posición antinatural en el tapete. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 atletas y sus familias observaron con horror mientras Brooke yacía inmóvil, su cuerpo posicionado de un modo que dejaba claro que algo catastrófico había ocurrido. El personal médico de emergencia llegó a ella en 90 segundos, pero el daño era irreversible. A pesar de los agresivos esfuerzos de reanimación durante los 12 minutos del trayecto en ambulancia al Hospital General de Columbus, Brooke fue declarada muerta 47 minutos después del impacto debido a la sección completa de la médula espinal y la subsecuente insuficiencia respiratoria. La competencia fue suspendida de inmediato. La investigación reveló que la cinta de agarre del trampolín se había deteriorado más allá de los niveles seguros, volviéndose peligrosamente resbaladiza bajo las condiciones húmedas de la arena. Su entrenadora nunca regresó a la gimnasia competitiva, incapaz de continuar en un deporte que había cobrado la vida de una estudiante a quien consideraba como una hija. Era el 3 de julio de 1980 en Minsk, solo 2 semanas antes de los Juegos Olímpicos de Moscú. Helena Mukina, una gimnasta soviética de 20 años, estaba entrenando en el Palacio de los Deportes de Minsk. Se suponía que ese sería su momento para brillar, pero lo que sucedió ese día cambiaría su vida para siempre. Helena ya había alcanzado la cima de su deporte. En 1978, ganó la medalla de oro en la competencia general en el Campeonato Mundial en Estrasburgo, venciendo a leyendas como Nadia Comaneci y Nelly Kim. Muchos creían que lideraría al equipo soviético en los próximos Juegos Olímpicos, pero detrás del éxito había un sistema severo que exigía perfección a sus atletas, incluso a costa de su salud. En ese momento, Helena aún se estaba recuperando de una pierna rota que la había dejado fuera el año anterior. Necesitaba descanso, pero sus entrenadores no lo permitieron.
Le quitaron el yeso demasiado pronto y la obligaron a bajar de peso rápidamente. A pesar del dolor y la debilidad, la empujaron a entrenar con fuerza. También le ordenaron aprender un movimiento de voltereta riesgoso llamado el Thomas Salto. Era un movimiento difícil originalmente creado para gimnastas masculinos, y muy pocas mujeres lo habían intentado. Elena le dijo a su entrenador, Mikhail Klimenko, que era demasiado peligroso. Les advirtió una y otra vez que podría salir gravemente herida, pero sus preocupaciones fueron ignoradas. Su entrenador insistió en que el movimiento era necesario si quería permanecer en el equipo. Elena, aún lesionada y bajo presión, se sintió atrapada. Si no realizaba el movimiento, probablemente perdería su lugar frente a otra gimnasta. Así que, el 3 de julio de 1980, Elena intentó el Thomas Salto durante una sesión de entrenamiento. No logró completar la rotación y cayó sobre su barbilla. El impacto le rompió el cuello y la dejó paralizada del cuello hacia abajo. Inmediatamente después del accidente, los funcionarios deportivos soviéticos intentaron ocultar lo que realmente había sucedido. Le dijeron a los medios que Elena se había caído de la viga de equilibrio o que había tropezado mientras corría hacia el potro de salto. En realidad, se había caído realizando el Thomas Salto, el mismo movimiento del que había advertido. Los funcionarios culparon a Elena, diciendo que no estaba lista para un movimiento así, pero ignoraron el hecho de que fue obligada a hacerlo. Una campaña mediática la retrató como descuidada, cuando en realidad había hecho todo lo posible por evitar la lesión. Más tarde, Elena habló sobre la presión que enfrentó. Dijo que había advertido muchas veces a sus entrenadores que podría romperse el cuello haciendo ese movimiento. Iba a suceder, dijo. Ya me había lesionado varias veces, pero nunca me escucharon. Elena pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas. La gimnasta que una vez asombró al mundo ahora tenía que aprender de nuevo a comer, vestirse y hablar. Vivía con dolor constante, y su salud emocional también decayó. Se retiró del mundo, siendo cuidada por su abuela y más tarde por una ex gimnasta, Elena Gurina. En entrevistas, Elena criticó al sistema soviético que trataba a los atletas como herramientas para el orgullo nacional. Creía que las victorias importaban más que las vidas humanas. Aún así, sentía que su entrenador también era víctima de ese sistema, alguien que solo seguía órdenes. Su lesión impactó profundamente a quienes la rodeaban. Nelly Kim, una compañera de equipo, dijo que estaba impactada. Se preguntó por qué habían obligado a Elena a hacer algo para lo que no tenía fuerza suficiente. Después de ver lo que pasó, Kim decidió retirarse después de los Juegos Olímpicos de 1980. Elena recibió más tarde premios como la Orden de la Insignia de Honor y la Medalla de Plata de la Orden Olímpica, pero hicieron poco para compensar su sufrimiento. El 22 de diciembre de 2006, Elena Mukina falleció a los 46 años debido a complicaciones de su lesión. Su historia es una de talento, presión y un sistema que no protegió a sus atletas. Y aunque ya no está, el mundo de la gimnasia aún la recuerda. Era el 7 de agosto de 2021 cuando Caleb Ryder, de 17 años, entró al centro de entrenamiento Elite en Denver, Colorado, para lo que sería su último entrenamiento. El estudiante de último año de preparatoria de Boulder había estado entrenando para el Campeonato Nacional Juvenil de Estados Unidos, donde una actuación sólida podría asegurar un lugar en el equipo nacional y abrirle las puertas a una beca completa en la Universidad de Stanford. Caleb medía 1.72, con el físico delgado y poderoso típico de los gimnastas varones de élite. Su especialidad era la barra alta, donde su enfoque intrépido a los elementos de vuelo le había ganado la reputación de ser uno de los jóvenes gimnastas más emocionantes del país. Los entrenadores solían describirlo como alguien con agua helada en las venas, el tipo de atleta que prosperaba bajo presión y nunca se echaba para atrás ante un reto. Pero bajo su exterior confiado, Caleb estaba luchando. Había estado lidiando con dolor persistente en la muñeca durante 2 meses, resultado del uso excesivo y de una recuperación inadecuada. La lesión era manejable con antiinflamatorios, pero la había ocultado a sus entrenadores y padres, aterrorizado de que revelar la molestia terminara con sus sueños de unirse al equipo nacional. El gimnasio estaba inusualmente lleno esa tarde, con 15 gimnastas preparándose para los nacionales. El tiempo en los aparatos era limitado, creando presión para aprovechar cada minuto. Ese mismo día, Caleb había discutido con su padre sobre su futuro. Sus padres querían que se enfocara en lo académico, mientras que Caleb soñaba con competir a nivel internacional. Su entrenador, el exolímpico David Kim, había estado presionando a Caleb para aumentar la dificultad de su rutina y estar a la altura de los estándares internacionales. Solo 6 semanas antes, habían agregado un nuevo elemento de vuelo,
Un doble layout con doble giro que requería sincronización perfecta y una excepcional conciencia en el aire. La habilidad estaba en el límite absoluto de sus capacidades, pero era necesaria para competir contra los mejores gimnastas del mundo. Cuando Caleb comenzó su rutina en la barra alta, todo se sentía normal. Su combinación característica de elementos de vuelo fluyó suavemente, cada uno construyendo impulso para el siguiente. La barra se sentía sólida en su agarre, y su cuerpo se movía con la precisión fluida desarrollada a lo largo de años. Se acercó a su nuevo elemento con confianza, generando el impulso rotacional necesario para la maniobra compleja. Pero en el momento crucial del vuelo su muñeca lesionada lo traicionó. La inflamación crónica había debilitado su fuerza de agarre justo lo suficiente para importar. Su mano derecha falló por completo mientras que la izquierda mantuvo contacto un instante más. La liberación desigual envió el cuerpo de Caleb girando caóticamente por el aire. En lugar del controlado doble layout con doble giro que había practicado cientos de veces, su cuerpo rotó de manera impredecible, con la cabeza cayendo hacia el piso a un ritmo acelerado. No tuvo tiempo para ajustarse ni oportunidad de protegerse. El desmonte de Caleb salió catastróficamente mal, enviándolo de cabeza hacia el área de aterrizaje. A pesar del foso de espuma diseñado para amortiguar las caídas, el ángulo y la fuerza de su impacto impulsaron su cabeza contra el borde del marco del foso. El borde metálico diseñado para contener los bloques de espuma lo golpeó en el peor ángulo posible. El impacto causó un trauma severo en la cabeza y múltiples fracturas de cráneo. Los testigos describieron escuchar un golpe espantoso seguido de un silencio escalofriante, cuando Caleb quedó inmóvil entre los bloques de espuma. Su cuerpo convulsionó brevemente mientras su sistema nervioso enviaba sus últimas señales. Luego quedó completamente inmóvil. La sangre comenzó a acumularse alrededor de su cabeza en segundos mientras las fracturas craneales permitían que fluido cerebroespinal y materia cerebral salieran al piso del gimnasio. El rojo brillante extendiéndose sobre el tapete azul creó una escena que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Los paramédicos llegaron en 8 minutos, pero las lesiones de Caleb eran demasiado graves para cualquier intervención que salvara su vida. Fue declarado muerto en el lugar, sus sueños de gloria en el equipo nacional terminando en un instante debido a una falla mecánica y un momento trágico. El gimnasio cerró por 3 días mientras los investigadores examinaban cada pieza del equipo. El entrenador David Kim se retiró del entrenamiento inmediatamente después, afirmando que nunca más podría pedir a un atleta que intentara habilidades tan peligrosas. El incidente llevó a nuevos requisitos de USA Gymnastics para colchonetas de aterrizaje más gruesas y protocolos obligatorios de reporte de lesiones. Los padres de Caleb demandaron al gimnasio por equipo de seguridad inadecuado, resultando en un acuerdo que financió mejores estándares de seguridad en múltiples centros de entrenamiento del país. Era el 8 de noviembre de 2019 en Hamden, Connecticut. Melanie Coleman, una gimnasta de 20 años de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut, estaba practicando en el gimnasio New Era Gymnastics Facility. Tenía mucha experiencia en las barras asimétricas, un evento en el que había entrenado durante años. Pero durante lo que debería haber sido una sesión normal, algo inesperado sucedió. Melanie resbaló y cayó. La caída causó una grave lesión en la columna vertebral. Melanie había estado involucrada en la gimnasia toda su vida. Era bien conocida por su habilidad, disciplina y personalidad amable. No solo era atleta, también era estudiante de enfermería, tratando de seguir el mismo camino que sus 2 hermanas mayores. A principios de ese año, había sido nombrada All-American Académica por la Asociación de Gimnasia Universitaria Femenina, un premio que reconocía tanto su esfuerzo atlético como académico. Su entrenador, Thomas Alberti, había trabajado con ella durante casi 10 años. Fue uno de los primeros en llegar a ella después de la caída. Otros en el gimnasio también ayudaron rápidamente, brindando atención de emergencia hasta que llegaron los paramédicos. Melanie fue llevada de urgencia al hospital Yale New Haven, donde los médicos hicieron todo lo posible, pero las lesiones eran demasiado graves. El 10 de noviembre, solo 2 días después, Melanie falleció. Su muerte conmocionó a todos, familia, amigos, compañeras de equipo y a toda la comunidad de la gimnasia. Accidentes como este son extremadamente raros en el deporte, especialmente para alguien con la experiencia de Melanie. No solo era conocida por su talento, también era admirada por su actitud de apoyo y su amabilidad. Se ofrecía como voluntaria para enseñar gimnasia a niños, ayudando a niños de entre 2 y 15 años en New Era Gymnastics. Muchos de ellos la veían como un modelo a seguir. Melanie creció en Milford, Connecticut. La gimnasia era parte de su vida familiar. Su madre y hermanas también habían competido, y una de sus hermanas incluso había sido su compañera de equipo en Southern Connecticut. La familia Coleman era unida,
y Melanie era vista como el corazón de ese lazo. Su madre, Susan, dijo en una entrevista: «Pasamos todos los días juntas durante los últimos 20 años. Vamos a dejar un espacio vacío en nuestras fotos para ella». Su accidente fue llamado un accidente raro por quienes la conocían. No fue debido a descuido, mal equipo o condiciones inseguras. El gimnasio donde ocurrió siempre había sido considerado seguro y confiable. Incluso el entrenador Alberti dijo que no podía entender cómo un evento tan trágico pudo suceder durante una práctica normal. La recordó como una líder natural y alguien que ayudaba a los demás sin necesidad de reconocimiento. No le importaba ganar o las puntuaciones, dijo. Quería que todos tuvieran éxito, no solo ella. El exentrenador Jerry Nelson también habló sobre ella, llamándola una verdadera jugadora de equipo y un placer de entrenar. Melanie siempre se destacó, no solo por sus habilidades, sino por su carácter fuerte. En la preparatoria Jonathan Law recibió honores estatales, fue capitana del equipo y fue nombrada jugadora más valiosa. Incluso compitió en el programa de los Juegos Olímpicos Juveniles de Estados Unidos. En la universidad continuó ganando reconocimiento y respeto. Después de su fallecimiento, la comunidad se unió para brindar apoyo. Una campaña en GoFundMe recaudó más de $65,000 en solo unos días para ayudar a la familia Coleman con los gastos. La familia de Melanie luego compartió que ella había elegido ser donadora de órganos. A través de esta decisión, ayudó a darles a otros una segunda oportunidad de vida. El director atlético de Southern Connecticut, Jay Moran, dijo: «Melanie era una estudiante brillante, una atleta excelente y una parte querida de nuestra comunidad. Su pérdida ha sido devastadora». La vida de Melanie Coleman terminó demasiado pronto, pero el impacto que dejó continúa sintiéndose entre su familia, sus compañeras de equipo, sus entrenadores y los muchos jóvenes gimnastas que la admiraban. Era el 22 de mayo de 2020 cuando Sierra Monroe, de 15 años, pisó la pista de ejercicio de piso en el campeonato estatal en Phoenix, Arizona. La estudiante de segundo año de Scottsdale había entrenado toda su vida para este momento, y todo dependía de los próximos 90 segundos. Necesitaba una puntuación de 9.4 o más para calificar al campeonato regional. Sierra era conocida por su expresión artística y sus potentes series acrobáticas. Con 1,62 de estatura y una flexibilidad excepcional, aportaba un estilo único al ejercicio de piso que siempre impresionaba a los jueces. Su personalidad era igualmente cautivadora. Era la compañera que podía aliviar la tensión con una broma en competencias estresantes y, al mismo tiempo, tenía la fortaleza mental para rendir bajo presión extrema. Su entrenadora, la exgimnasta universitaria Amanda Walsh, había coreografiado la rutina final de Sierra alrededor de una espectacular serie acrobática. Un doble giro con doble mortal hacia atrás. La habilidad estaba en el límite superior de las capacidades de Sierra, pero la había aterrizado consistentemente en prácticas durante 3 meses. La competencia se llevaba a cabo en una arena antigua, donde el tapete de piso había estado en uso por más de 8 años. Aunque había pasado las inspecciones básicas de seguridad, el tapete mostraba claros signos de desgaste, ligeras hendiduras de aterrizajes anteriores y zonas donde los resortes debajo habían perdido parte de su capacidad de rebote. Sierra había estado lidiando con un esguince leve de tobillo por 2 semanas, resultado de una mala caída en práctica. Había convencido a su entrenadora de que estaba lista para competir, demostrando rango completo de movimiento y manejando el dolor con cinta extra y antiinflamatorios. Cuando Sierra comenzó su rutina, todo se sentía perfecto. Su primera serie acrobática aterrizó con solidez. Sus elementos de danza fluyeron con gracia característica. Su segunda serie recibió aplausos entusiastas. Estaba rindiendo al máximo en el momento más importante. Mientras construía confianza y ritmo para la parte culminante de la rutina, comenzó la última diagonal acrobática de manera impecable. Sierra se impulsó en su habilidad característica con forma perfecta, rotando su cuerpo con la sincronización precisa desarrollada con incontables repeticiones. El primer mortal se completó como estaba planeado. Comenzó el segundo mortal con posición corporal de libro y conciencia espacial perfecta. Pero durante el segundo giro, el tapete desgastado se comprimió de manera irregular bajo su área de aterrizaje. Los resortes debajo de esa sección habían perdido su elasticidad, creando un punto muerto que sería fatal. Los pies de Sierra golpearon el tapete en un ángulo incómodo, y el aterrizaje desigual hizo que perdiera el control de su rotación. Incapaz de corregir su posición en el aire, cayó con fuerza sobre su cabeza y cuello, absorbiendo todo el impacto. La fuerza, combinada con su peso e impulso, creó una lesión por compresión en su columna cervical. El impacto fracturó su vértebra C2 y causó un daño severo a la médula espinal, resultando en parálisis inmediata y pérdida de conciencia.
Los testigos dijeron haber visto el cuerpo de Sierra quedar completamente inmóvil al aterrizar, sin intentar frenar la caída o protegerse. Clara evidencia de pérdida total de función motora. La arena quedó en silencio mientras Sierra yacía inmóvil, su cuerpo en una posición que hacía evidente la gravedad de la lesión. Sus padres, mirando desde las gradas, supieron al instante que algo catastrófico había pasado. Sierra murió al instante por la lesión en la médula espinal, aunque los paramédicos intentaron reanimarla por 25 minutos antes de declararla fallecida. El campeonato estatal fue cancelado y se ofrecieron servicios de apoyo psicológico a todos los competidores y familias. La investigación reveló que el tapete había perdido capacidad significativa de absorción debido a su antigüedad y uso intenso. Nuevas regulaciones estatales exigieron reemplazar tapetes de piso cada 5 años y realizar pruebas anuales de compresión. La familia de Sierra creó un fondo de becas para jóvenes gimnastas y comenzó a abogar por mejoras en el equipo y estándares de seguridad. Era el 26 de julio de 1994, en Kansas City, Missouri. Christina Christy Renee Henrick, una ex gimnasta nacional estadounidense de 22 años, falleció después de una larga lucha con graves problemas de salud relacionados con trastornos alimenticios. Su cuerpo se había debilitado tanto que no pudo recuperarse, y murió por falla orgánica múltiple. Una vez fue una de las mejores gimnastas del país, y la historia de Christy expondría más tarde la peligrosa presión que enfrentan los atletas jóvenes, especialmente las gimnastas mujeres. Nacida el 18 de julio de 1972, Christy fue reconocida desde temprano por su talento y dedicación. Con solo 1,47 m de altura, era pequeña pero poderosa. Comenzó a competir a nivel nacional a los 14 años. En 1986 ganó un lugar en el equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos, después de quedar quinta en la división juvenil en los nacionales de Estados Unidos. Para 1989, era una de las gimnastas más prometedoras del país. Ese año compitió en el Campeonato Mundial en Stuttgart, Alemania, donde el equipo de Estados Unidos quedó en cuarto lugar. Christy casi ganó medalla en las barras asimétricas, pero a pesar de sus fuertes actuaciones, la presión por tener una cierta apariencia ya la estaba afectando. En la gimnasia de élite, ser pequeña y delgada se considera tan importante como ser talentosa. Christy no encajaba del todo en el molde del tipo de cuerpo ideal del deporte. El momento más dañino llegó en el Campeonato Mundial de 1988 en Budapest, Hungría. Un juez le dijo a Christy que necesitaba perder peso si quería formar parte del equipo olímpico. En ese momento, pesaba alrededor de 43 kilos, ya bastante ligera. Ese comentario la afectó profundamente, llevándola a años de comportamientos poco saludables relacionados con su peso e imagen corporal. Christy comenzó a hacer dietas extremas, desarrollando eventualmente hábitos dañinos que afectaron tanto su cuerpo como su mente. Su peso comenzó a bajar rápidamente, pero en lugar de detenerse, se exigió más para seguir compitiendo. Su salud estaba decayendo, aunque no era evidente para todos al principio. Su entrenador de largo tiempo, Al Fong, quien también había entrenado a la gimnasta Julissa Gómez, notó lo que estaba pasando. En 1989, confrontó a Christy sobre sus hábitos alimenticios peligrosos y la advirtió sobre los riesgos. Hizo arreglos para que hablara con médicos y nutricionistas, con la esperanza de ayudarla a recuperarse. Pero Christy, abrumada por la presión de cumplir con estándares imposibles, rechazó la ayuda. Su peso eventualmente cayó hasta apenas 21 kilos. En 1990, dejó de competir y abandonó la gimnasia de élite en enero del año siguiente. Su cuerpo ya no podía soportar las exigencias del deporte. A pesar de sus problemas de salud, seguía decidida y soñaba con regresar a la competencia. En los años siguientes, Christy consultó a muchos médicos, fue hospitalizada varias veces y recibió atención psiquiátrica, pero nada parecía funcionar. Para 1994, su condición había empeorado. Fue admitida en el Centro Medical Research en Kansas City, pesando apenas 21 kilogramos. Sus órganos habían comenzado a fallar. Pasó más de 2 semanas en el hospital, rodeada de su familia, su prometido y amigos. El 26 de julio, solo 8 días después de su cumpleaños número 22, Christy falleció. Su muerte conmocionó al mundo de la gimnasia y llevó a cambios en la forma en que el deporte abordaba la salud. Se lanzaron programas para educar a los atletas sobre nutrición, salud mental e imagen corporal. Incluso redes de televisión como NBC y ABC dejaron de mencionar el peso de las gimnastas durante las transmisiones. La historia de Christy condujo a conversaciones serias sobre las demandas poco realistas impuestas a los atletas. Aunque esos cambios no pueden traerla de vuelta, han ayudado a crear un ambiente más seguro para las futuras gimnastas. Christy Henrich fue una atleta talentosa con un futuro brillante.
Su vida terminó demasiado pronto, pero su historia dejó un impacto duradero. Incluso hoy, su legado continúa impulsando una mejor atención, conciencia y apoyo para los atletas en todos los deportes. Era el 14 de enero de 2022 cuando Derek Bourne, de 18 años, se preparaba para su rutina final en la viga de equilibrio en el Centro de Entrenamiento Olímpico en Colorado Springs. El estudiante de último año de Denver había entrenado en el nivel élite durante 6 años, y la sesión estaba siendo grabada para un documental sobre aspirantes olímpicos. Derek era una anomalía en la gimnasia masculina, uno de los pocos que entrenaba en viga como parte de su preparación. De 1,78 de estatura y con control corporal excepcional, había desarrollado combinaciones innovadoras de desmonte que empujaban los límites de lo posible en el aparato de 10 centímetros de ancho. Su personalidad era tranquila y analítica, abordando la gimnasia como una partida de ajedrez. Su entrenadora, la medallista olímpica Jennifer Stone, había trabajado con él durante 5 años para desarrollar un desmonte característico que llevaría su nombre si lo realizaba con éxito en competencias internacionales. La habilidad consistía en un rondó hacia atrás seguido de un doble mortal hacia atrás con doble giro. Una combinación que requería sincronización perfecta, altura excepcional y orientación espacial impecable. Durante varias semanas, Derek había estado experimentando episodios de mareos debido a una infección del oído interno. Los síntomas eran leves e intermitentes, pero no los había reportado al personal médico por miedo a ser retirado del entrenamiento. Con las pruebas olímpicas a solo meses, no podía permitirse ningún retroceso que pusiera en riesgo su lugar. La viga estaba a la altura reglamentaria de 1,22 m sobre el piso, con colchonetas que cumplían con todos los estándares internacionales. Había sido inspeccionada esa mañana sin mostrar desgaste. Cuando Derek comenzó su secuencia, las cámaras capturaban cada detalle. Su rondó hacia atrás fue perfecto, generando el impulso necesario para la compleja maniobra aérea que seguiría. Se lanzó alto sobre la viga con forma impecable y rotación precisa. Pero en pleno vuelo, durante su segundo mortal, la infección del oído interno repentinamente se manifestó con un episodio severo de vértigo. Su orientación espacial desapareció por completo. Ya no podía distinguir arriba de abajo, no podía ubicar el piso ni controlar su rotación. Incapaz de orientarse, su cuerpo continuó girando más allá de los 2 mortales planeados, agregando un tercer giro incontrolado que lo envió cayendo hacia la colchoneta en posición invertida. La caída de 2,5 metros, combinada con su peso e impulso, creó un escenario devastador. Derek chocó contra la colchoneta con el cuello absorbiendo toda la fuerza. La colisión empujó su cabeza hacia su pecho, aplastando la vértebra C1 y causando compresión inmediata del tallo cerebral, deteniendo todas las funciones vitales al instante. Su cuerpo rebotó una vez antes de quedar en una posición antinatural, con las piernas dobladas bajo su torso y los brazos extendidos en ángulos imposibles. Las cámaras capturaron todo, incluido el momento en que su cuerpo quedó completamente inerte, y las reacciones horrorizadas de entrenadores y compañeros. El video nunca sería publicado, pero sería utilizado en programas de capacitación para enseñar la importancia de reportar síntomas médicos. Derek fue declarado muerto en minutos. Su lesión era tan severa que ninguna intervención médica habría podido salvarlo. El Centro de Entrenamiento Olímpico suspendió todo entrenamiento en viga por 48 horas mientras realizaban una revisión exhaustiva de protocolos y equipo. La entrenadora Stone tomó una licencia y finalmente dejó la gimnasia de élite, incapaz de continuar tras perder a un atleta que consideraba como un hijo. La tragedia llevó a requisitos obligatorios de reportes médicos y pruebas regulares del sistema vestibular en todos los gimnastas élite. Era julio de 1998, durante los Juegos de la Buena Voluntad en la ciudad de Nueva York. Zhang Lan, una gimnasta china de 17 años, se estaba preparando para el salto, un evento para el que había entrenado toda su vida. Solo un año antes, se había convertido en la campeona nacional de salto de China. Con su talento y disciplina, muchos creían que tenía un futuro brillante por delante. Durante los calentamientos, Zhang estaba practicando un movimiento básico llamado salto de preparación, Timer Vault. Se considera un movimiento de bajo riesgo, pensado para que las gimnastas se sientan cómodas antes de la competencia. Pero algo salió mal. Zhang perdió el control en el aire y aterrizó sobre su cabeza. El impacto causó una grave lesión en la médula espinal. No podía moverse. Zhang fue llevada de inmediato al Centro Médico Universitario de Nassau. Los médicos realizaron una cirugía de realineación y fusión espinal de emergencia, pero el daño fue permanente. Zhang quedó paralizada desde el pecho hacia abajo. En los años siguientes, Zhang afirmaría que la caída no fue solo un accidente.
Dijo que un entrenador de otro equipo entró al área de salto durante su calentamiento y retiró la colchoneta de seguridad justo cuando ella despegaba. Este cambio repentino provocó que perdiera el control. Sang trató de reportar lo que había ocurrido mientras aún estaba en el hospital, pero los funcionarios desestimaron sus afirmaciones. Dijeron que estaba confundida debido a un posible trauma cerebral y no creyeron su versión. Sang había sido una de las principales atletas de China. Ahora estaba confinada a una cama de hospital. Su carrera e independencia se habían ido. Su lesión fue noticia a nivel internacional. Mientras se recuperaba en el hospital Mount Sinai, recibió el apoyo de figuras famosas como Leonardo DiCaprio, Celine Dion y Christopher Reeve. Sin embargo, su vida privada se volvió complicada. Quedó bajo el cuidado de K.S. Liu y su esposa Gina Hu Hung, una pareja chino-estadounidense. Se suponía que la apoyarían durante su recuperación, pero Sang luego dijo que se volvieron demasiado controladores y limitaron su capacidad de hablar sobre el incidente. Afirmó que le prometieron cubrir sus gastos médicos y de vida, pero esas promesas nunca se cumplieron. En cambio, Sang dijo que fue dejada sin el cuidado adecuado. Cuando Sang regresó a China en 1999, el gobierno elogió su fortaleza y usó su historia como símbolo de perseverancia. Pero con el tiempo, se sintió olvidada. Dijo que las mismas organizaciones que una vez la celebraron ya no le ofrecían apoyo. Su condición empeoró, y aunque recibía terapia, solo podía hacer tareas básicas como comer o usar una computadora. Sus piernas se debilitaron aún más debido a la falta de movimiento. Aún así, Sang trabajó para construir una vida pública. Se convirtió en conductora de televisión, continuó dando discursos en público, e incluso llevó la antorcha olímpica durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Pero detrás de su imagen pública, seguía frustrada por lo que sentía que era una injusticia. En 2011, 13 años después de su caída, Sang presentó una demanda en Estados Unidos. Nombró a varias partes, incluyendo AOL Time Warner, USA Gymnastics, TIC Insurance y a Liu y Hu Hung. La demanda afirmaba que el accidente era prevenible y que quienes estaban involucrados no cuidaron de ella adecuadamente después. Pidió $1.8 mil millones en daños, también acusando a Liu y Hu Hung de intentar desacreditarla y controlar su vida para su propio beneficio. Sang dijo que hicieron declaraciones dañinas sobre ella e intentaron dañar su reputación, incluyendo la difusión de historias falsas sobre su vida personal. Lo más perturbador fueron las afirmaciones de que alguien en la casa se comportó inapropiadamente mientras ella estaba en recuperación. Se presentó un informe policial en relación con estas afirmaciones. La opinión pública se dividió. Algunas personas apoyaron a Sang, diciendo que finalmente estaba alzando la voz. Otras la acusaron de ser desagradecida o de estar manipulada por influencias externas. Aún así, Sang defendió sus declaraciones, diciendo que no se trataba solo de dinero. Se trataba de sacar la verdad a la luz y hacer que las personas rindieran cuentas. Para 2011, su batalla legal seguía en curso, aunque muchas partes del caso enfrentaron retrasos debido a los límites legales de tiempo. Sang se mantenía decidida. Su historia es una de fortaleza, pérdida y la larga lucha por ser escuchada. Era el 3 de junio de 2023 cuando Lena Prescott, de 19 años, se acercó a las barras asimétricas en el Campeonato Nacional en St. Louis, Missouri. La estudiante de segundo año de UCLA había entrenado toda su vida para este momento, su primer campeonato nacional senior, donde una actuación sólida podría asegurarle un lugar en el equipo mundial. Lena medía 1,68 m, con hombros poderosos y un físico ideal para barras asimétricas. Su especialidad eran los elementos de fuerza combinados con complejos vuelos, y había desarrollado una rutina con la mayor dificultad de la competencia. Su personalidad era meticulosa y precisa. Visualizaba cada elemento docenas de veces antes de competir. Su entrenador, el veterano Robert Chen, había pasado 3 años ayudándola a perfeccionar la rutina. El recinto estaba lleno con más de 10,000 espectadores, reclutadores universitarios y seleccionadores del equipo nacional, creando un ambiente de intensa presión y oportunidades ilimitadas. Durante 3 meses, Lena había manejado un síndrome de pinzamiento en el hombro mediante terapia física. El médico del equipo la había autorizado tras demostrar rango completo de movimiento y fuerza suficiente. En el calentamiento, Lena notó que la barra alta se sentía ligeramente floja durante los handstands. Se lo mencionó a un oficial, quien inspeccionó el aparato y confirmó que cumplía especificaciones. Las barras tenían 2 temporadas de uso y habían pasado todas las inspecciones requeridas. Sin embargo, se habían estado formando microfracturas por estrés en las conexiones metálicas, imperfecciones invisibles que solo se harían evidentes bajo las fuerzas extremas de un aparato de élite. Cuando Lena comenzó su rutina,
Todo se sentía perfecto. Su secuencia inicial de fuerza fluyó sin problemas. Cada handstand sostenido 2 segundos con estabilidad total. El público reaccionaba con entusiasmo ante su estilo poderoso, y Lena ganaba impulso hacia su habilidad característica, un handstand con medio giro hacia una posición de apoyo. Empujó hacia el handstand con su control característico, formando una línea vertical perfecta sobre la barra. Pero al llegar a la extensión completa, la conexión floja se dio por completo. Las microfracturas acumuladas durante meses finalmente alcanzaron el punto crítico, haciendo que la barra alta se desplazara repentinamente bajo su peso. Su mano derecha resbaló de su posición exacta, destruyendo la colocación precisa que la habilidad requería. Con su apoyo comprometido, Lena comenzó a caer de lado entre las 2 barras, su cuerpo girando mientras intentaba desesperadamente recuperar el control. Su brazo izquierdo quedó atrapado entre las barras mientras caía, creando un efecto palanca que sometió a su húmero a fuerzas mucho más allá de su límite estructural. El hueso se rompió con un crujido audible en toda la arena, un sonido que cortó el ambiente como un disparo. El hueso roto perforó su arteria braquial, causando una hemorragia interna masiva mientras su cuerpo seguía cayendo entre las barras. Sangre arterial roja brillante. Comenzó a brotar en pulsos rítmicos, cubriendo el equipo y el piso mientras su sistema cardiovascular entraba en shock por la pérdida súbita de sangre. Su cabeza golpeó la base metálica del aparato con enorme fuerza. El impacto fracturó su cráneo en múltiples lugares y causó un traumatismo cráneoencefálico severo, que habría sido fatal incluso sin la hemorragia masiva. El cuerpo de Lena entró en shock traumático inmediatamente, sus sistemas apagándose al caer su presión sanguínea a niveles críticos. La combinación de pérdida de sangre y trauma en la cabeza creó una emergencia médica más allá de lo que incluso la atención traumatológica avanzada podía revertir. El personal médico llegó en segundos, pero las lesiones progresaron demasiado rápido para cualquier intervención. Lena murió por la combinación de hemorragia masiva y traumatismo craneal, a pesar de la atención inmediata del personal médico presente especialmente para emergencias así. El campeonato nacional fue suspendido por el resto del día. Se ofreció apoyo psicológico a los espectadores y competidores. La imagen de la rutina de Lena, que había comenzado con tanto potencial y terminó en tragedia, quedaría grabada en todos para siempre. La investigación reveló microfracturas en el aparato que causaron la falla catastrófica, llevando a nuevos requisitos de inspecciones por rayos X en todas las competencias importantes. El entrenador Chen continuó entrenando, pero implementó nuevos protocolos de seguridad con múltiples revisiones de equipo por sesión. La muerte de Lena llevó a que USA Gymnastics exigiera la presencia de cirujanos traumatólogos en todas las competencias importantes, en lugar de solo técnicos de emergencias médicas y paramédicos, asegurando el nivel más alto de atención inmediata. Su legado se convirtió en mejoras de seguridad que protegerían a incontables gimnastas de tragedias similares. Y lo que viene después. Haz clic en el video que ves en tu pantalla para más historias impactantes que te mantendrán al borde del asiento. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.